Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Le bendiga en esta noche que el Señor nos ha permitido una vez más. La bendición de poder estar dispuestos, como de costumbre, todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook para hablar de su palabra y hablar verdades que son irrefutables del Evangelio. Gloria al Señor. Una bendición muy linda, muy hermosa que el Señor me permite, lo cual le agradezco grande y profundamente. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de estar con mis hermanos, mis amigos una vez más, para hablar de tu palabra. Te suplico que me guíes, que me ayudes para exponer tu palabra conforme a tu voluntad, conforme está escrita, conforme a tu propósito para nuestras vidas. Te ruego que sea de bendición para toda persona que la escuche y sea, Dios mío, edificado. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. En esta noche saludamos, como de costumbre, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús y a todos los amigos que todavía no han tenido el privilegio y la bendición de convertirse al Evangelio y ser parte de la Iglesia de Cristo el Señor. Como he dicho tantas veces y lo seguiré diciendo, cuando yo digo iglesia no estoy hablando de nombre de creencias, estoy hablando de gente que adora a Dios, que le ha creído, que se guarda para Él. Estoy hablando de gente que ha tenido una experiencia y, como decimos los domingos, hay un cambio en sus vidas. De hecho, lo invito para que los domingos a las 8 de la noche también esté con nosotros aquí en Facebook, en nuestro programa. Hubo un cambio, porque cuando hay un cambio, en este domingo pasado decíamos que cuando hay un cambio tienen que haber efectos notables. Y de eso que hablamos de la palabra del Señor todo el tiempo y no nos salimos de ese tema, porque el cambio es notable, debe de verse notable, palpable, tangible, real en cada persona. En ese contexto nos amparamos y nos cuidamos de solamente exponer lo que la palabra de Dios enseña. Los argumentos humanos, si algunos, pasan a un segundo, tercero, cuarto lugar de importancia. Sí, los argumentos humanos de vez en cuando son buenos, son instructivos, nos ayudan a entender la palabra de Dios, claro, pero pasan a un segundo o tercer plano de importancia. La palabra de Dios siempre tendrá el primer lugar. Gloria al Señor. Aquellas verdades que son irrefutables, que si alguna persona que aunque tiene derecho de refutarlas, yo le aseguro que no tiene razón. Gloria al Señor Jesús. Esta noche le invito a que vayamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 20, en el verso 24. Allí hablamos una palabra muy hermosa acerca del tema no ser incrédulos. Eso es una razón que nos dejó el Señor para que nosotros la comunicáramos al mundo. No ser incrédulos. Atentamente, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que lo dijo. Él firma. Eso no aparece en la Biblia, eso lo he ideado yo. Pero es lo mismo, porque si Él lo dijo, Él es el autor de esas palabras, pues entonces automáticamente, aunque no esté la firma de Él ahí, se entiende que la lleva. No sean incrédulos. Eso se lo dijo el Señor Jesús a Tomás. Vamos a verlo, de acuerdo como lo dice en las Sagradas Escrituras. Y la palabra se lee en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 24 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, con los discípulos. Cuando Jesús vino, ya Jesús había resucitado. Y le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor vivo. Y él le dijo, no puede ser. Si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y si yo no metiere mi mano y mis dedos dentro del costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás también estaba. Y llegó Jesús, aunque las puertas estaban cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo,
paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios bendiga esta palabra poderosa en nuestras vidas de una manera gloriosa. Creer es aceptar algo, una realidad, antes de que exista. Eso es creer. O sea, la fe es creer lo que no hemos visto. Tomás le dijeron que el Señor había resucitado y dijo, no, yo no puedo creer eso. Fíjese que ya hacían 3 años y medio que Tomás estaba con Jesús como apóstol y había escuchado muchas veces donde Jesús le había dicho a ellos que iba a morir y que tenía que ser muerto, tenía que ser sacrificado, tenía que sufrir mucho de la mano de los pecadores, así mismo se lo decía Jesús, pero que al tercer día resucitaría. Y Tomás ya lo sabía al dedillo, me imagino yo, porque Tomás lo había escuchado varias veces de la boca de Jesús, pero ahora encontramos que estaba incrédulo y dijo, si no veo las heridas en sus manos y la herida en su costado, la herida de la lanza del soldado romano, no voy a creer. Ser incrédulo es un pecado, ¿sí? Por eso Jesús le dice, con mucho amor, con mucha ternura, le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús siempre insistió en que las personas tuvieran fe y creyeran. Regañó a varios cuando no tenían fe. Un momentito, con permiso. Aleluya. Entonces, Jesús insistía en que la fe es necesaria para poder agradarle a Él, para que nuestra vida como creyentes sea fructífera, sea agradable a Dios y sea satisfactoria para nosotros. Yo opino que una persona que tenga una fe devaluada, una fe que no tenga fe, vamos a decir, una fe mediocre, no puede ser un creyente feliz. No puede probar y experimentar la gracia y la bendición que Dios pone en su vida, si no está creyendo de qué va a estar disfrutando. Si nosotros precisamente la alegría y la satisfacción y la felicidad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo está basada en la fe, porque nosotros no vemos la mayoría de las cosas que confesamos, que creemos y que predicamos. Yo no he visto el reino de los cielos nunca. Yo no he visto a Jesús nunca. Yo no he visto a los ángeles nunca. Mucho menos he visto al Padre nunca. Pero yo lo creo, que ellos existen. Y yo no vi quién escribió las Sagradas Escrituras, pero yo sé que alguien las escribió. Y de acuerdo con los científicos incrédulos, impíos, llenos de mala fe y deseosos de desvirtuar la verdad bíblica, han buscado cómo hacerlo, pero han descubierto cosas que al contrario lo que hacen es que la confirman. Y por eso le damos un gloria a Dios bien grande. Pretendiendo devaluar la palabra de Dios, su veracidad y todo lo que en ella contiene, sus promesas, sus profecías, las cumplidas y las que faltan por cumplirse, todo eso lo han estudiado minuciosamente y han llegado a la conclusión de que no pueden decir que es contrario a lo que ellos opinan. Tienen que aceptar que la palabra de Dios es real. Entonces, nosotros creyendo lo que no hemos visto, eso se llama fe. Y el Señor nos hace un llamado a los creyentes. ¿Por qué a los creyentes? El Señor no le pide nunca fe a los que no son creyentes.
Eso es una cosa que no es lógico. Jesús se dirigió a los apóstoles cuando le dijo a Tomás, no seas incrédulo. Él nunca le dijo a los impíos, nunca le dijo que no fueran incrédulos, ni que tuvieran fe. Él se lo dijo a gente que creía. Y el apóstol Pablo, escribiéndole, que más adelantito lo vamos a ver, siempre que le habló de fe y de creer, se lo dijo a gente que eran ya creyentes. Y yo en este programa digo estas palabras y lógicamente me estoy refiriendo a los que son miembros de la Iglesia de Cristo, que se supone que tengamos fe. A los que me están viendo y que todavía no se han convertido al Evangelio, yo no puedo exigirle que tenga fe, porque no ha tenido la experiencia con Dios de nacer de nuevo. Aunque, hablando con realidad, siendo realistas, no siendo religiosos, porque ser religioso es una cosa, eso es fanatismo, una palabra que aunque no es mala, pero viene a lugar en ocasiones. El fanatismo es una cosa y el ser creyente fiel es otra. Usted sabe que es un fanático, uno que cree a ciega lo que le enseña a su líder y no sabe ni lo que está creyendo. Por ejemplo, hay una cantidad de religiones que han engatusado, han engañado a los feligreses, le han enseñado una cantidad de mentiras con la palabra de Dios, enseñándole profecías falsas, mal interpretadas, textos bíblicos torcidos y forzados, sacados de contexto. Han hecho argumentos religiosos, filosofías religiosas que están inscritas en los países como religiones aceptadas por el gobierno, pero bíblicamente no están aprobadas por Dios mismo, porque están enseñando un evangelio diferente. Y Pablo dice en el capítulo 1 de los Gálatas que no es que haya otro evangelio, es que la gente han hecho más evangelios, pero no es que Dios ha enviado muchos evangelios, Dios envió solamente uno. Y Pablo dijo, no, lo voy a leer. Pablo dijo que cualquier persona, que no importa quién sea, dice Pablo, así sea yo, así seamos nosotros, que envíe otro evangelio, sea maldito por Dios. O sea, Pablo declaró una maldición sobre esa persona que enseña un evangelio falso, falsificado, adulterado con argumentos y filosofías humanas que no son compatibles con la verdad bíblica. Dice Pablo, no es que haya otro, Gálatas capítulo 1, verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que predicando les perturban y les quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo le anunciare otro evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado, que sea anatema. La palabra anatema significaba en el idioma de ellos, aunque es en castellano, pero significa maldecido por Dios. Como antes le he dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica diferente evangelio del que nosotros le hemos enseñado, sea anatema. Lo repite 2 veces el apóstol Pablo. Y está en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1 y versos 9 y verso 8 y verso 9. Entonces, hablando de fe y hablando de lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos, pues entonces nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer. Si es que queremos ser creyentes, para poder agradar a Dios, tenemos que creer lo que no hemos visto. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que Cristo viene un día a levantar un pueblo que se lo va a llevar al cielo con Él para que esté con Él por la eternidad. Jesús lo prometió y está registrado en el capítulo 14, versos 1, 2 y 3 del Evangelio de Juan. Jesús dijo, si ustedes aman a Dios, le habló a los discípulos. Si se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es continuación del ministerio de los apóstoles. Y Jesús le dijo,
Si ustedes aman a Dios, amen a mí también. Y no se turbe vuestro corazón. Quédense tranquilos, que yo me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando me prepare, cuando me vaya y prepare ese lugar, volveré y los tomaré conmigo y me los llevaré para que estén conmigo donde yo esté. Es decir, que Jesús nos prometió venir a buscarnos, y digo, me refiero a la iglesia de Cristo Jesús, y llevarnos con Él para ese lugar que Él dijo que fue a preparar. Y nosotros no sabemos dónde es, porque el Señor no dijo dónde es. Cuando Él dice en el reino de los cielos, ningún ser humano puede decir dónde es. Pero de que hay un sitio que existe donde Él nos va a llevar, eso es una realidad. Y yo no lo he visto. Y yo estoy seguro que usted tampoco. Digo, hay personas por ahí que han visto muchas cosas, pero a ver si es verdad o no. Esos son otros 20 pesos, como se dicen por ahí. Pero nosotros creemos lo que no hemos visto por fe y lo aceptamos como un hecho real. Y Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan, y en el verso 24, orando al Padre, le dijo, Padre, yo quiero que aquellos que se han convertido, esos que tú me has dado, que forman parte de la iglesia, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Es decir, que Jesús siempre ha anhelado que nosotros estemos con Él allá en su reino eterno. El Señor siempre ha querido que nosotros estemos creyendo esas promesas y que su palabra también la creamos y la aceptemos, aunque no hayamos visto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y verso 38, hay un caso donde había un hombre que se llamaba Lázaro, que dice la palabra que era amigo de Jesús y que Jesús lo amaba. Y Lázaro tenía 2 hermanas, pero Lázaro se enfermó y se murió. Y llamaron a Jesús, mira, Lázaro está enfermo. Y Jesús dijo, yo voy un día de esto. Y en lo que Jesús llegó 3 días después, ya Lázaro se había muerto. Y ya lo habían entejado. Y cuando Jesús llegó, dice que Jesús estaba profundamente conmovido y vino al sepulcro. Y estaba en una cueva. El sepulcro era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Estamos hablando en el capítulo 11 y verso 38 de Juan. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días que se murió. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Qué difícil se le hace al ser humano creer. Ayer yo prediqué en un lugar sobre ese tema. Y esta mañana también. Y ahora vuelvo y lo repito. ¿Por qué el Señor quiere que mencione lo mismo tantas veces? Pocas veces se han dado esas casualidades. Tal vez no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Alguien de los que yo le hablé ayer, alguien de los que le hablé esta mañana, alguien de los que me van a escuchar ahora en vivo, o tal vez de aquí a no se sabe cuántos meses, o tal vez años, necesitan escuchar que Dios quiere que nosotros seamos creyentes y no incrédulos. Que deben de saber y entender que por qué el ser humano se niega tanto en creer, incluyendo algunos creyentes que se niegan a creer algunas verdades bíblicas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, mirando al Padre, dijo, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre tú me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Insiste en que la gente crea en Él, que crea en lo que Él es capaz de hacer. Le está inyectando fe. Le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ella no se imaginaba jamás a qué se refería Jesús cuando le dijo eso. Usted sabe una cosa,
Muchas veces cuando nosotros escuchamos personas diciendo estas palabras, no tenemos idea en la forma en que Dios podría glorificarse en nuestras vidas si le creemos. A veces que recibimos contestación a algunas peticiones o algunas inquietudes, algunas necesidades que tenemos, el Señor las suple, cosa que tal vez pensábamos en nuestra fe débil que podamos tener, que nunca podría ser posible. Por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad que el doctor le dijo que no tiene sanidad. Hay personas que son ciegos y reciben la vista. Ha habido personas que se han levantado como le digo, de una cama, de una enfermedad terminal, donde ya están esperando la hora, como se dice, para irse de este mundo. Hay personas que han tenido accidentes. Yo conozco un caso de un hermano. Tuvo un accidente, se cayó de 17 pies de alto. Puso una escalera encima de un andamio. Y se cayó de arriba de la escalera. Le dio con el cuerpo al andamio y después le dio abajo al cemento, al piso. Se fracturó costillas, clavícula. Y por dentro se dio varios golpes. Un pulmón, una costilla le traspasó un pulmón. Estuvo agonizando en un hospital y el doctor dijo que si vivía, dijo, si vive, si es que vive, va a quedar en una cama inválido para el resto de su vida. Y como a las 3 semanas, estuvo en coma como una semana, más de una semana estuvo en coma. Cuando despertó de la coma, estaba que no se podía mover ni no reconocía a nadie, absolutamente a nadie. Estaba en otro mundo. Y como a las 3 semanas, no llevaba un mes todavía, hospitalizado. Tenía mangas, tenía sueros y tenía, bueno, yo te entiendo cómo son la gente que están en intensivo después de un accidente como ese. Dice que un día él estaba durmiendo, él se encontró durmiendo y estuvo en una especie de sueño que él tenía, porque tuvo un sueño, una experiencia, y vio a un hombre que entró vestido de doctor, o sea, entró un doctor a su habitación. Y yo le digo, ¿cómo tú sabes que era un doctor? Me dice, los doctores usan el estetoscopio, que lo tienen siempre colgando en el cuello, tienen una identificación que dice doctor tal el nombre, y la bata blanca, eso es lo que los distingue siempre. Y yo vi ese doctor que entró y me dijo, se sentó ahí al lado de mi cama y empezó a quitarme las mangas que yo tenía y los tapes que me estaban agarrando las agujas y todo lo que tenía puesto en mi cuerpo. Y me dijo, yo vine a sanarte para que te levantes. Y me quitó todo y me dijo, levántate y anda por ahí. Y yo me levanté, empecé a andar. Cuando las enfermeras lo vieron andando, las enfermeras iban a morir. Porque ellas responden por cada paciente. Ellas no pueden permitir que un paciente se levante de la cama sin el permiso de un doctor. Digo, cuando están en esa condición, ¿verdad? Y las enfermeras se iban a morir cuando lo vieron caminando feliz por el pasillo. Y el hombre está vivo, el hombre no se murió, ni tampoco me lo contaron. Es mi vecino. Estuvimos perseverando en la misma iglesia unos cuantos años. Y es mi amigo. ¿Y sabe qué? Las enfermeras lo entrevistaron, lo llevaron a la cama, lo acostaron, lo obligaron a acostarse. Y él dijo, tú te quitaste todos los argumentos que tú tenías puesto encima, todo eso, esas cosas que le pusieron para conservarte la vida. ¿Cómo es posible que tú te atrevas a hacer eso? Y le dice, no, eso no fui yo, eso fue el doctor que me lo quitó. Ella le dicen, pero es que aquí no hay ningún doctor a esta hora. Los doctores vienen siempre de día y eran las 3 de la mañana. Los doctores siempre iban allí, desde luego no es que no haya doctores, siempre hay, pero a darle ronda al paciente durante el día, mayormente durante la mañana, de 8 en adelante, digo, en aquel hospital. Entonces le dice, aquí no hay doctor ninguno para atender personas así. Si hay una emergencia, sí, hay doctores y van y atienden a la persona, pero para verte a ti así no. Es imposible, aquí no ha pasado ningún doctor por la estación de nosotras. Porque si el doctor va a ver el paciente, lo primero que va a donde la estación de la enfermera a buscarle el récord. Y así por el estilo. Él dijo, yo vi que el doctor que llegó, yo no sé. Al otro día cuando llegó el doctor de cabecera, que encontró la situación, se escandalizó. Culpó a las enfermeras, dijo muchas cosas, pero como Dios estaba en el asunto, las enfermeras no le formularon cargo, no le sucedió nada. Ellas dijeron lo que había pasado y como era más de uno lo que vieron el caso, pues, le creyeron. Y el doctor dijo, no me cabe la menor duda,
que fue un ángel que lo visitó, porque de otra manera no hay explicación. Es la lógica. Como un hombre que tenía huesos partidos, un pulmón herido, que estaba supurando sangre por dentro, interno, ¿cómo es posible que se levante, camine? Como a la semana le dieron de alta y llegó a su casa caminando con muletas. Y yo lo vi, no me lo contaron. Dios hace cosas grandes y maravillosas cuando creemos. Porque había una iglesia grande, la nuestra, estábamos orando por él. Y había otras iglesias en diferentes pueblos de Puerto Rico y en Estados Unidos orando por él. Y Dios se conmovió y así como a Lázaro, lo sacó de la tumba. Ese hombre, de eso hace muchos años, yo estoy seguro que hace como unos 15 o 20 años de eso. Y los otros días lo vi y cualquier persona que lo vea dice que lo que yo estoy diciendo son mentiras porque ese señor no tiene ningún aspecto físico de que haya sufrido un accidente tan drástico como ese. Porque Dios cuando hace las cosas las hace buenas, las hace bien. Y Dios se glorifica en nuestras vidas cuando creemos. Y en ese capítulo de Juan, aquí en el capítulo 11, donde narra la experiencia de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dice, entonces quitaron la piedra donde habían puesto el muerto y Jesús alzando los ojos dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, y siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo, suéltenle todas esas cosas que le han puesto y déjenlo que se vaya. En otras palabras, déjenlo libre. Porque el Señor, cuando dice que Él se va a glorificar, Él lo hace. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa era la gloria de Dios que estaban viendo. Ver a Lázaro, después que estaba descompuesto su cuerpo, pues por lógica, tiene que descomponerse físicamente un cuerpo muerto después de 4 días. En aquellos años no había embalsamamiento como hoy en día que lo conservan por días o por semanas. En aquel tiempo no. Y usted sabe que de acuerdo a la ciencia, después de 24 horas el cuerpo empieza a podrirse y ya después de 24 horas, yo creo que a las 30 horas o algo por ahí cerca, ya si no ha explotado, pronto va a explotar. 4 días después, imagínense usted. La cosa es que Dios ya lo había preservado para ese milagro tan glorioso. El apóstol Pablo enseñó mucho sobre la fe, sobre creer, sobre cómo debemos creer. El libro de Hebreos dice en el capítulo 11, verso 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que estamos convencidos de algo que no hemos visto y es que Cristo viene un día por su pueblo. ¿Y sabe por qué lo creemos? Porque la palabra del Señor lo dice en varios lugares. Y nosotros creemos, digo nosotros los creyentes que hemos conocido a Dios, tenemos una fe convincente, una seguridad de que eso va a ser así. Y el apóstol Pablo dice cosas en sus escritos que alimentan nuestra fe. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 10, nos da una enseñanza donde el apóstol Pablo dice, hablando acerca de la palabra de Dios y del efecto que tiene para infundir fe a las personas, más que dice, cerca de ti está la palabra. En otras palabras, está al alcance tuyo, al alcance de usted que me está viendo. Está a mi alcance, mire, la tenemos aquí, a la mano. Y no solamente físicamente a la mano, sino que podemos ejercer la fe y llevarla a nuestro interior, a nuestra vida, a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y ahí es que ella trabaja y se elabora la fe. Que el Espíritu Santo crea en nosotros cuando nos disponemos a creer. Gloria al nombre del Cristo de la gloria. Él lo hace. Y es maravilloso cuando tenemos esa experiencia gloriosa.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Qué verdad irrefutable del evangelio más gloriosa. Que si confesares con tu boca, pero no es cuestión de mencionarlo como algunas personas creen. No es cuestión de repetirlo como la cotorra que habla pero no sabe lo que está diciendo. Sí, porque las cotorras hablan, no todas, ¿verdad? Pero las que lo enseñan. Personas que tienen habilidad para enseñar a que tiene cotorras en la casa. Hay personas que tienen habilidad para enseñarle. Hay otras personas que tienen cotorras y nunca logran que hablen. Tal vez será el método que usan, no sé. No sé si es que hay cotorras más inteligentes que otras. Pero las cotorras hablan y no saben lo que están diciendo. No razonan. Hablan mecánicamente. No tienen la razón como el ser humano. Y nosotros, esa fe es creada en nuestro espíritu cuando conocemos a Dios y el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestro interior. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que yo enseño porque ella lo dice y es una verdad irrefutable del Evangelio. Y dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Y qué significa ser salvo? Significa que nosotros desde que nacemos emprendemos un viaje, comparándolo, ¿verdad? Comparando nuestra vida con un viaje. Toda persona que hace un viaje tiene un fin a dónde va a llegar. Todos, todos, todos. Por ejemplo, cuando yo era, hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, yo acostumbraba con mucha frecuencia, salíamos los sábados por la mañana, porque la semana trabajábamos, el domingo íbamos a la iglesia desde por la mañana, entonces el sábado lo teníamos libre, nos íbamos a pasear con los niños y la esposa. Y decíamos, ¿para dónde vamos hoy? Ellos me decían, ¿para dónde vamos? Y yo les decía, no sé, vamos por ahí. No sabíamos para dónde íbamos. Pero una cosa sí sabíamos. ¿Sabe cuál era? Era verdad, yo salía sin rumbo. Había veces que le daba la vuelta a la isla completa. Desde luego en Puerto Rico se puede porque es pequeña. Y salíamos por ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 7 por ahí. Y llegaban a veces a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. Y no salimos para ningún sitio, aparentemente. Pero una cosa sí sabíamos. ¿Y sabe qué? Que íbamos a llegar a nuestra casa. Es decir, teníamos un fin. Teníamos un lugar de llegada a nuestra casa. Es decir, toda persona que emprende un viaje sabe a dónde va a llegar. Va a saber a dónde va a llegar. A menos que no se pierda, ¿verdad? Que no sabe a dónde va a llegar. Pero sí sabía que iba para un lugar y se perdió en el camino. Tantas veces que yo me he perdido, qué feo es eso. Oiga, cuando uno se pierde en su país no hay problema. Cuando uno se pierde en un país ajeno, como yo me perdí muchas veces en los Estados Unidos, eso es lo más triste que hay. Y lo más feo del mundo es uno ir por un viaje. Como hay tantas personas que van por el viaje de la vida que no saben para dónde van. Y ayer yo les decía a las personas que yo les estaba predicando que cuando nos tenemos ese viaje y es indispensable reconciliarnos con nuestro Dios y las personas no saben lo indispensable que es. Las personas no saben que es urgente que lo hagamos. Porque de otra vamos a llegar a un lugar, a un precipicio donde no va a haber escapatoria. Porque la palabra del Señor dice que toda persona que fallezca y se vaya de este mundo a la eternidad sin Cristo va a pasar un mal rato cuando llegue al juicio y Dios lo evalúe. Porque en 2 Corintios, lo voy a leer para que no digan que yo estoy inventando. 2 Corintios capítulo 5 y verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, el apóstol Pablo se está incluyendo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Es decir, todos
vamos a aparecer allí. Los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo malo, vamos a ser juzgados. Y nos van a dar una recompensa en base a lo que hayamos hecho. Y estamos hablando de acciones mientras estamos en este mundo. Y aquí dice que si nosotros creemos, seremos salvos de esa suerte que iba a decir disfrutar, pero esa palabra no cabe, que van a sufrir, que van a experimentar los que no se conviertan al Evangelio, los que no sean parte de la iglesia de Cristo Jesús. Algunas personas, por falta de fe, por falta de conocimiento, porque la religión los ha engañado, porque ellos alegan tener una religión, pero la religión los ha engañado, no les ha enseñado la palabra de Dios correctamente. Dicen que nosotros, los predicadores evangélicos, usamos la palabra de Dios para hacerle miedo a ellos o para chantajearlos y decirle que si no se convierten en el evangelio se van a ir a la condenación. Eso no es chantaje, eso es una realidad bíblica, eso es una verdad irrefutable del evangelio. Y la religión principal del país ha engañado a las personas, mayormente en el pasado, porque últimamente han abierto los ojos y le están enseñando un poquito, no mucho, pero están un poquito de la palabra de Dios. Y le enseñaron a las personas que después que mueren pueden tener la opción de salir de allí y llegar al reino de los cielos. Y eso es falso, con una F bien grande, mayúscula. Además, todas la F, la A, la L, la S, la O, es falso, mayúsculas todas. Porque la palabra dice que solamente hay oportunidad mientras estamos vivos en este mundo. Entonces, hermanos, y vamos a ser salvos porque el Señor nos va a perdonar nuestros pecados cuando creemos, cuando venimos a sus pies, cuando le conocemos, cuando le confesamos como nuestro Salvador, cuando le pedimos perdón por nuestras ofensas, cuando nos disponemos a vivir para Él y nos guardamos del mundo y de la corrupción moral que habita en el mundo. Entonces es que somos salvos. Cuando nos apartamos de la maldad y le servimos a Él y vivimos en un ámbito de recogimiento espiritual con un grado de moral alto, diferente al que teníamos antes, porque antes teníamos moral, claro, pero no servía. Estaba podrida. Dije, por lo menos yo, y yo sé que muchos más, antes de conocer a Cristo. Teníamos unas conductas de creencias religiosas que no eran las mejores. Creíamos muchas falsedades y teníamos unos conceptos de la vida y de todo erróneo. Y el Señor es el que nos ha abierto los ojos a través de su palabra. Y entonces por eso ahora nosotros podemos decir con propiedad, con seguridad y con convicción de que hay que creer para nosotros abrir los ojos y entender lo que el Señor nos ofrece. Y son verdades irrefutables del Evangelio que nadie las puede contradecir. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, aunque creamos y aunque tengamos una convicción poderosa, si no lo confesamos con nuestros labios, si no hablamos con nuestro Dios y le pedimos perdón y nos disponemos a vivir para Él y oramos y nos comunicamos con Él con frecuencia, desarrollamos una amistad con Él, lo que le llaman en términos religiosos se llama comunión. La palabra comunión es una palabra de las religiones para referirse a la amistad entre Dios y el ser humano. Pero la palabra comunión no es única y exclusivamente para Dios. La palabra comunión significa una unión común. Es una palabra compuesta. Una unión común, es decir, una amistad estrecha. Yo tengo un amigo que me llevo bien con él o una amiga, que los tenemos. Pues esas personas y yo tenemos comunión, punto, aunque no sea Dios la persona. Es decir, que esa palabra no solamente se usa para referirnos a Dios, se refiere a toda persona que tengamos amistad con él o con ella. Pero mayormente se usa para Dios, ¿verdad? Para el término religioso. Entonces Dios quiere tener con nosotros esa comunión. Quiere que nosotros estemos siempre a su lado,
a sus pies, en humillación, en búsqueda, en ruego, en súplica, y guardándonos de las acechanzas del enemigo que quiere robarnos esta gloriosa oportunidad que el Señor nos da de no ser incrédulos, de no ser indiferentes a lo que Dios ha hecho por nosotros. El Salmo 25 y verso 14 dice una palabra muy hermosa. El Salmo 25 y verso 14 dice que a Dios le agrada que nosotros tengamos amistad con Él. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer sus propósitos. El Señor le agrada que nosotros nos dirijamos a Él en oración, en súplica, en ruego, y que simplemente le adoremos y le cantemos alabanzas, porque Él se glorifica. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hacemos eso, el Señor se glorifica por una parte, pero también nos bendice a nosotros por la otra, y recibimos en nuestros corazones una alegría tan profunda que no hay palabras para describirla. En el capítulo 5 de los libros de los Efesios, de la epístola a los Efesios, habla un detalle muy importante que debe de caracterizar a aquella persona que ha creído, que no es incrédulo, sino que es creyente. Y el apóstol Pablo nos aconseja en ese capítulo 5, verso 15 de Efesios, verso 15 en adelante: mirad con diligencia cómo te vas a conducir de ahora en adelante, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sean entendidos y aprendan y busquen para ver cuál es la voluntad del Señor para ustedes. No se embriaguen con licores, en lo cual hay disolución. Antes bien, mejor sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en vuestros corazones. Ahí está describiendo la vida de un creyente fiel, de uno que ha conocido a Dios de verdad. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo, como creyentes, cómo debemos de vivir. Alegres, felices, adorando a Dios, cantando y alabando al Señor, y no en otras formas de conversaciones cuando nos reunimos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerde, el Señor nos dice que no seamos incrédulos, sino que le creamos su palabra, que creamos tanto los consejos que nos da su palabra como las profecías que tiene su palabra, como las promesas que tiene su palabra para nosotros, su hijo, su iglesia. Dios bendiga a los hermanos que están por ahí en vivo. Dios bendiga poderosamente a aquellos que nos vean después que termine el programa. Oramos para que el Señor se glorifique en sus vidas y que usted pueda ser testigo de esas personas que somos creyentes y que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y nos da esa alegría, esa satisfacción para verdaderamente sentirnos realizados y que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que a su vez esa bendición la podemos compartir con otros para que esa vida angustiada y triste que llevan puedan encontrar también este camino que nosotros hemos encontrado, que nos ha dado tan buenas esperanzas de que un día estaremos con nuestro Señor en su reino eterno. Aleluya. Dios bendiga a Mayra Cintrón, Dios te bendiga a Mayra, bendiga a tus hijos, tu esposo, toda tu familia. Bendiga a nuestra hija Migdalia, bendiga a Denis, tu esposo, y a nuestra nieta Abigail. Pedro Lozada desde Hartford, Connecticut. Dios te bendiga, varón del Señor. Qué bueno que está por ahí. Dios bendiga a tu familia hermosa y amada. Amada por ti, amada por nosotros. Aleluya. Dios bendiga a esa familia Lozada muy querida. Mi hermano y amigo, el patriarca Samuel Carrero, desde Añasco, Puerto Rico, el hombre que se negó a morir, un adorador del Padre Celestial, cantante para la gloria de Dios, toda su vida desde niño. Aleluya. José Luis Mejía, desde el país del Salvador. Dios te bendiga, José Luis. Dios bendiga a tu familia, a tus hermanas, tu pastor, mi hermano David Martínez. Envíale mis saludos y mis respetos. Y mi amiga y hermana Eva Torres, de allá desde el pueblo de Lares, en Puerto Rico.
Aleluya. Dios te bendiga, Eva, y permita, Señor, que se siga glorificando en tu vida. Y Dios bendiga poderosamente a todos aquellos hermanos que nos saludan después que termine el programa y aquellos que nos ven pero que no escriben. La hermana Mari Santiago, yo sé que usted siempre nos ve. Dios bendiga al hermano Néstor Acevedo, que también nos ve, aunque no escribe. Dios bendiga al hermano Javier Millán, que también nos ve. Y Dios bendiga a tantas personas, son muchos los que nos ven y aunque no escriben, pero yo sé que están ahí. Bendiga a todos ustedes. Oramos para que el Señor se glorifique en sus vidas. Padre, te adoro, te bendigo, te doy gracias porque tú me has permitido este privilegio esta noche una vez más hablar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú toques los corazones, las vidas de estas personas que han escuchado y de aquellos que lo van a escuchar en el futuro. Tú te glorifiques en sus vidas, ellos puedan ampliar su fe y llegar a un punto de conocimiento de tu palabra precioso en el cual puedan estar convencidos de que tú no fallas en tus promesas y que entiendan, Señor, que esas son verdades que son irrefutables porque tú no mientes, tú no nos engañas, tú siempre dices la verdad. Yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas y tengas piedad y misericordia de aquellas personas que te han conocido pero que se tornaron atrás y tengas misericordia de aquellos que nunca te han conocido. Te ruego, Señor, que tú te presentes a ellos, tú te glorifiques y así como me encontraste a mí, Señor, cuando yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza, también te dirijas a sus vidas y ellos puedan llegar a tus pies. Se añadan a la iglesia de Cristo Jesús y que pronto estemos juntos en el reino eterno dándote gloria, junto contigo, con el Padre y con los santos ángeles, tal como tú lo has dicho en tu palabra, lo cual creemos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les deseo de todo corazón que tengan felices sueños, un buen descanso y que sueñen con una grande caravana de ángeles. Así como cuando estamos en un estadio con muchos miles de personas adorando a Dios, ustedes vean una cantidad de ángeles adorando a nuestro Dios también. Dios te bendiga, que tengan felices sueños. Lo espero el domingo a las 8.